Bueno, vamos a arrancar. Buen día, profe. Buenas, buenas. Esperamos un minuto, 2 minutitos que se sumen un poquito más y arrancamos. ¿Mm? Recording in progress. Bueno, esta segunda parte de la materia es distinto, no tiene nada que ver con la primera parte, no dejamos hasta aquí el análisis de señales. Vamos a trabajar con elementos nuevos, son herramientas del cálculo numérico. Y son 3 unidades que nos faltan ver para poder llegar a la finalización de la materia. En esta parte, ¿qué es lo que hacemos o cómo se interpreta? Trabajamos con una realidad en donde esta realidad puede ser modelada por un modelo matemático, ¿sí? Una ecuación o una función o un sistema de ecuaciones lineales en donde la herramienta del cálculo numérico, que es básicamente lo que necesitamos aprender, estas herramientas son las que vamos a necesitar aprender, resuelven este modelo matemático. ¿Cuál es la idea? Que esta herramienta pueda ser armada con ciertos elementos que puedan ser programados. En particular, en estas 3 unidades vamos a trabajar en Excel para que veamos un cálculo rápido y veloz. No vamos a programar aparte, sino que lo vamos a hacer directamente en Excel. En los exámenes son en papel, o sea que ustedes deberían practicar en papel primero y luego ver cómo la herramienta funciona eficientemente en un programita, en una planilla de cálculo. Luego que tenemos los resultados que obtenemos con esta herramienta del cálculo numérico, esos resultados lo que se hacen es que se cotejan con la realidad y se toman decisiones, ¿sí? Es para el manejo de toma de decisiones de cualquier empresa. Ok, son 3 unidades, son tres temas totalmente independientes, al revés que en la primera parte, que eran todos acumulativos. Acá no tienen nada que ver un tema con el otro, ¿ok? Primero que vamos a ver es el ajuste a una curva o el método de mínimos cuadrados de aproximación a los datos. Para ello, para poder resolver el método de mínimos cuadrados, lo que hacemos es obtener un sistema de ecuaciones lineales y lo primero que tenemos que recordar era cómo lo resolvíamos al sistema de ecuaciones lineales en álgebra, cómo se lo resolvía, y se lo resolvía con el método de Gauss. Gauss-Jordan, ¿recuerdan? Eliminación de filas. ¿Se acuerdan de algo de eso, chicos? De Sí. operaciones elementales, profe. Exacto. Bien, el que no se acuerde, Gauss-Jordan en realidad, porfa, revísenlo. En el PowerPoint hemos dejado el teórico de cómo lo vamos a, teórico y práctico de cómo se resuelve. Revísenlo, pero eso no va en lo que les tomamos al final del curso, ni en los parciales, no va como teórico. ¿Sí? Es un teórico de álgebra. Esa es la unidad número 5. Luego abandonamos esta, no es acumulativo, vuelvo a repetir. Unidad número 6, resolución de ecuaciones no lineales. Cuando una ecuación es no lineal, o sea, la recta es lineal. No lineal es cualquier otra que no sea recta. ¿Sí? Trascendental, seno, coseno, tangente, logaritmo, parábola, todas. Y resolver una ecuación no lineal es encontrar raíces. Entonces, lo que vamos a aprender es a encontrar las raíces de esas ecuaciones no lineales. Y por último, la última unidad
es la resolución de ecuaciones diferenciales. O sea, vamos a tener como dato una ecuación diferencial, vamos a tener como dato puntos iniciales para poder resolver con herramientas del cálculo numérico, y luego vamos a encontrar valores de la ecuación original, no de la ecuación diferencial, sino de la función, en donde esa ecuación diferencial son derivadas de una función original, vamos a encontrar puntos de la función original. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Nos metemos de lleno a la unidad número 5, el método de mínimos cuadrados. Si ustedes observan, esto es lo que yo les decía, sistema de ecuaciones no lineales, la clasificación, los métodos de resolución, que es el método de eliminación de Gauss, técnica de pivoteo, no va desde el 2023, no en el teórico, ¿ok? Sí, aproximación o ajuste de una curva por el método de mínimos cuadrados. En el PowerPoint están todas, todo, absolutamente todo de Gauss. Esto no lo vemos, pero sí necesito que lo lean para que puedan entender cómo se resuelve. Hay distintos métodos, métodos directo y método indirecto. Lo que hacemos es utilizar el método de Gauss. ¿Sí? En este PowerPoint está todo lo del método de Gauss, pero no se toma desde el 2023. ¿Quedó claro eso, chicos? Está claro en todos lados que no va en el 2023. Desde el 2023. Bien. Todo esto lo vieron en álgebra. Bueno, paso rápido para que ustedes lo vean. Es más, nos vamos a ir de aquí y vamos a arrancar con el método de aproximación o ajuste a una curva por el método de mínimos cuadrados. Bueno, ¿cómo venimos? ¿Dormidos para el día lunes o bien? Bien, profe. Bien, profe. Más o menos. Bien. Aproximación o ajuste de una curva por el método de mínimos cuadrados. Lo que hacemos o lo que tenemos que, lo primero que vamos a tener como datos va a ser una tablita de puntos, ¿sí? XY, una tablita de datos, XY, en donde nos van a dar el X1, pares ordenados, ¿sí? El X2, el Y2, el X3, Y3, N puntos datos, N puntos datos, ¿sí? Ahí tenemos cuántos puntos datos nos dan. Muy bien. Estos datos, depende de la naturaleza de esos puntos datos, es que se trabaja con el método de mínimos cuadrados, un método que no tiene error, que por ejemplo puede ser el método de interpolación. Entonces, ¿cómo debe ser? ¿Cómo deben ser estos datos para poder trabajar con el método de mínimos cuadrados? Deben ser estocásticos o estadísticos o deben tener algún error. Pueden ser de un experimento y estas son muestras de ese experimento. Pueden tener error. Entonces con la curva de mínimos cuadrados vamos a disminuir o aplanar ese error. ¿Sí? Por ejemplo, para un mismo X podemos llegar a tener dos valores distintos de Y, por lo tanto no pertenecen a una función real, porque si no, o sea, nunca tenemos para un mismo X dos valores de Y, ¿ok? Bueno, acá sí lo podemos tener. Si todo esto ocurre o alguna de estas cosas ocurren, el método con el que vamos a trabajar es el método de mínimos cuadrados, que es el que estamos estudiando.
En cambio, si los datos son determinísticos, no poseen error, o sea, todo lo que es contrario a esto son determinísticos, no poseen error, se debe trabajar con otro tipo de métodos, por ejemplo, interpolación, funciones spline, bueno, hay un montón de métodos, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que ver es en el enunciado si nos dan algún dato de cómo son o de dónde se obtuvieron estos puntos datos, para poder verificar si nosotros vamos a poder trabajar con el método de mínimos cuadrados, que es el que queremos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Sí? Profe, ¿es también que no tenga error, por ejemplo? ¿Cómo? Para que sea determinístico, ¿puede ser también que no tenga error o es solamente que sea determinístico y... Es que si es determinístico no tiene error. ¿Sí? Cuando usas estadística, probabilidades, estamos en esta situación. Y cuando pertenecen a una función los datos, si pertenecen a una función, tampoco tienen error. Son muestras de una función, a una función verdadera, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué hacemos normalmente? Nosotros, ¿cuál es nuestro objetivo? Es buscar una curva que represente estos puntos datos, una función continua que represente estos puntos datos de la mejor manera. Le vamos a dar una forma general a esa curva y el método de mínimos cuadrados me va a asegurar que de esa curva que nosotros hemos planteado, por ejemplo, decimos, bueno, la vamos a representar con una parábola. ¿Cómo sería una parábola? Escucho, ¿cómo sería una parábola? x cuadrado X cuadrado, una parábola completa, pongamos. más x más 1. Más X más, vamos a dejar un espacito acá chiquitito, más X más, ¿cuánto dijiste? ¿1? Sí, Bien, si al coeficiente o al término independiente le ponemos una C de coeficiente a la X cuadrada, ¿la puede acompañar un número, sí o no? 5X cuadrado más 3X más 1, ¿puede ser? Sí. sí, Bien, entonces al coeficiente que acompaña a la X al cuadrado le ponemos coeficiente 1. Al coeficiente que acompaña a la X le ponemos coeficiente 2. Y al coeficiente, que es el término independiente, le ponemos coeficiente 3. Esta es la definición de una parábola genérica. Entonces, si decimos que a estos puntos datos lo vamos a aproximar o ajustar con una parábola completa, esta sería la forma de la parábola. ¿Cuántas parábolas podemos tener? Infinitos. Infinitas, dependiendo la combinación del C1, C2 y C3. O sea, ¿quiénes son mis incógnitas en esta parábola? X al cuadrado siempre va a tener que ser X cuadrado. X siempre va a ser X. Mis incógnitas van a ser los coeficientes, ¿lo ven? De ahí es que tengo infinitas posibilidades de infinitas parábolas, porque C1 puede adoptar cualquier valor, C2 cualquier valor y C3 cualquier valor, más la combinación de los tres, bueno, infinitas parábolas. El método de mínimos cuadrados, si yo elijo una parábola completa, lo que me va a asegurar es que, ¿qué me asegura? Que para esos puntos datos, estos puntos datos que me dieron, estos XY, la parábola completa va a ser la mejor parábola. Eso lo hace el método. Ok,
A ver, definamos ahora, díganme ustedes, invéntenme cualquier función, la que se les ocurra en este momento, con trascendental, con lo que quieran. Una combinación de recta con logaritmo, lo que quieran. Seno de X, ¿Cuánto? seno de X, Sí. más coseno de X, más Más X. X. Bien. Si a cada uno de estos le agregamos el C1, el C2 y el C3, un coeficiente, que van a ser mis incógnitas, esta podría ser una segunda función de aproximación. Una tercera función de aproximación, por ejemplo, x más logaritmo ay, de x más 1, por ejemplo. Si le agrego los coeficientes, esta podría ser mi tercera función de aproximación. ¿Qué me va a asegurar el método? Vuelvo a repetir. Para la F2, que es esta suma de seno, coseno más una X solita, que sería una parte de una recta, cuando yo resuelva el método que me va a dar los valores de C1, C2 y C3, van a dejar de ser incógnita y me va a dar un número, va a ser la mejor función F2 que ajusta estos puntos datos de esta combinación de funciones. Y en el tercer caso va a ser el mejor ajuste a los puntos datos. O sea, me va a dar el valor de C1 y de C2 y va a ser la combinación de la X con el logaritmo que mejor ajusta al X1 y 1, X2 y 2, Xn y n dados. Siempre va a ser la mejor de esas funciones, de esa combinación de funciones. Entonces, ¿cómo hacemos para decir, bueno, qué función trabajo? Lo que se hace normalmente es hacer un diagrama de dispersión. ¿Qué es un diagrama de dispersión? La tablita XY, ¿sí? Diagrama de dispersión. ¿Qué sería? Bueno, hacemos un gráfico. Hacemos un gráfico. Ay, no sé qué le pasa que me hace líneas para arriba. En donde dibujamos cada uno de estos puntitos o pares ordenados. Entonces, por ejemplo, si el x1 y 1, que puede ser negativo, ¿ok? Por ejemplo, el x1 y 1 están ahí, este sería x1 y este sería y1, el x2 y 2 por acá, y tendría mi dispersión de datos. Si a un mismo valor X tengo dos valores de Y, pasaría esto, tendría dos valores en mi nubecita de puntos, uno arriba de otro. Podría tener otro por acá. Bien. Supongamos que mi diagrama de dispersión tiene esa forma. La función de ajuste lo que va a hacer, que no la conozco todavía, supongamos que fuera una parábola, va a tratar de determinar la parábola que mejor ajusta a todos los puntos datos. Esa parábola la vamos a poder armar una vez que tenemos el valor de C1, el valor de C2 y el valor de C3 que me va a dar el método. Necesito saber si hasta acá entendemos cuál es el objetivo del método
¿Y qué es lo que vamos a tratar de encontrar para ya meternos de lleno en el método y ver si lo podemos interpretar y resolver? ¿Venimos bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, en conclusión, ¿qué buscamos con el método? Una función que represente o aproxime los puntos datos, haciendo que el error sea mínimo. ¿Por qué haciendo que el error sea mínimo? Porque estoy buscando la mejor parábola, el mejor ajuste, la mejor función dentro de esa familia de curvas que hemos determinado. F1 sería una familia, F2 sería otra familia, F3 sería otra familia. Dentro de F1 la mejor, dentro de F2 la mejor. ¿Puede existir otra mejor que esta familia? Y sí, porque puede haber alguna función que no hemos tenido en cuenta. ¿Sí? Pero dentro de esta familia, la que vamos a obtener va a ser la mejor. Ok, entonces, ¿cómo vamos a llamar? Supongamos que vamos a trabajar con F1. Si quisiéramos generalizar, esta sería la función de aproximación. Si quisiéramos generalizar la función de aproximación, sería de la siguiente manera. F de X sería igual. Depende de la cantidad de términos que tenga la función de aproximación. ¿Cuánto tiene la primera función de aproximación? ¿Cuántos términos tiene? 3. La segunda, 3 también. muy bien. ¿Y la tercera? 2. Ok. Entonces, va a ser una sumatoria de, y le vamos a poner J a la unidad que va a ir cambiando de cada uno de los términos. Arranca en el primer término. Al último término lo vamos a llamar M, porque N era la cantidad de puntos datos. Entonces, M es la cantidad de términos que tiene la función de aproximación. Y la función de aproximación tiene un coeficiente y una función. Por ejemplo, en la primera, ¿cuánto vale, si yo digo que las funciones son phi, cuánto vale la función phi1 de x? En el primer término. El coeficiente es C1. La función es lo que no es coeficiente. ¿Cuánto sería el phi1 de x? Sería como que todos los coeficientes valieran 1, profe. No, no, no. Claro. Si el coeficiente lo llamamos C, en cada término hay un coeficiente y una función que depende de x, ¿lo ven? Si esto es coeficiente, esto que está acá va a ser la función phi1 de x. Entonces la phi1 de x sería x al cuadrado. ¿Cuánto sería la phi2 de x? En el segundo término, x. ¿Y cuánto sería la phi3 de x? X a la 0, porque es 1, porque al C3 lo acompaña siempre un 1, ¿lo ven? Esto sería de la primera. Vamos a la segunda. ¿Cómo serían los phi? ¿Cómo sería el phi1 de x? Seno de X. Seno de X. Muy bien. ¿Cómo sería el phi2 de x? Coseno de X. Perfecto. ¿Y cómo sería el phi3 de x? La x. Fíjense, este coeficiente, la x. ¿Lo ven? En la tercera, ¿cómo sería
el phi1 de x. Vamos, chicos. X. Bien. ¿Cómo sería el phi2 de x? Logaritmo natural de X más 1. Perfecto. Bien. Así armaríamos. Entonces, en cada término tengo un coeficiente que va a depender de j, que va a ir desde 1 hasta m de la cantidad de términos. La primera vez va a ser C1, la segunda vez C2, C3. Si tengo 3 términos, ahí terminé. Por una función phi j de x. Y así podríamos generalizar a la función de aproximación, que es una combinación lineal de funciones phi que dependen de x y coeficiente c con m términos. Con m términos. Entonces, de esta manera hemos definido a la función de aproximación. Ok, pero dijimos que el objetivo era encontrar una función de aproximación que ajuste a estos puntos datos con el mínimo error posible. De ahí el nombre del método, la palabra mínimos, con el mínimo error posible. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a armar la suma de errores. Muy bien. ¿Cómo podría yo armar la suma de errores? Entonces, supongamos que tenemos este punto dato. Si este es el dato, este que está acá es el dato, y la rojita es la función de aproximación, este es el valor de la función de aproximación para mi punto dato. ¿Lo ven ahí o está muy chiquito? Entonces, este es punto dato, este es el valor de la función de aproximación. La diferencia entre estos dos sería el error. La suma de errores sería la sumatoria de todas las diferencias. Algunos errores van a ser positivos y otros errores van a ser negativos. ¿Lo ven o no? ¿Cómo podríamos armar una formulita que me dé la suma de error? A la suma de error la vamos a llamar S por suma de error. ¿Y cómo podría ser la formulita? A ver qué se les ocurre. De una que va sumatoria, porque tengo que sumar todos los errores. Son las alturas, profe, está restando alturas. Exacto, estás restando alturas. Entonces, está perfecto. ¿Cómo sería? Y tiene que ser la función valuada, por así decirlo. La función valuada. Entonces, el punto dato, que son i, menos la función valuada, que la llamé f a la función de aproximación, valuada en el x del mismo punto. Entonces, si esto, supongamos, lo voy a hacer un poquito más grande, si este sería el x1 y ahí estaría el y1, este sería el error. Entonces, ¿cómo sería? Y1 menos la función valuada en x1, ¿lo ven o no? Sí. Después, si tengo el y2 por acá,
por acá, porque este es el I2, que sería el valor de I2 menos la función valuada en X2. En general, si en vez de ponerle 1, 2, todo, le ponemos K, que va desde el primer dato hasta el último dato. ¿Cómo se llama el último dato? ¿Cuántos datos me dan? N M. puntos datos. Entonces, N sería la cantidad de puntos datos. Profe, M, ¿qué era? La cantidad de términos. M es la cantidad de términos que tiene la función de aproximación. Este 3. En este caso 3 y en este caso 2. N es la cantidad de puntos datos. Por eso lo estoy aclarando porque es lo que siempre se confunden. Bien. ¿Y qué tendría que poner yo acá? De K y XK. Esto lo tendríamos que sumar y buscar que este error, que la suma de errores, sea mínima para que cumplamos con el mejor ajuste. Que este error sea mínimo o que la suma de errores sea mínima. Ok, pero tenemos una dificultad. ¿Qué pasa con los errores? Hay errores que son positivos y errores que son negativos. Cuando yo lo sume, supongamos que este error tiene esa altura y este error tiene esta altura. Si tiene exactamente el mismo módulo, sumo Se los anula. errores, ¿qué me va a dar? Se van a anular. Se me van a anular. Entonces, tenemos un problema, el primer problema, que los errores se compensan. Porque tengo errores positivos y negativos. Entonces, esta suma de error no me sirve. Le tengo que hacer algún ajuste, algo, para adecuar esta formulita para que no se me compensen los errores. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Valor absoluto. Valor absoluto. Perfecto. Entonces, para que los errores no se me compensen, aplico valor absoluto. Ok, entonces mi S sería el valor absoluto, en realidad primero la sumatoria para que me sume todos los positivos, sumatoria de K que va desde 1 hasta N del valor absoluto de la diferencia entre el valor dato, esto es dato, y la función de aproximación valuada en el X dato. Ok, pero va a suceder lo siguiente. En una función, ¿cuándo existe un mínimo? Era con límite, profe, ¿no? No. O con la derivada, puede ser. Bien. Cuando la derivada primera es igual a 0. Ahí existe un mínimo. Luego teníamos que sacar la derivada segunda si era mayor a 0 y si era menor a 0, pero nos vamos a quedar que el mínimo va a existir cuando la derivada primera de S sea igual a 0. Ahí va a existir un mínimo. Este va a ser nuestro proceso matemático para deducir la función de aproximación. Entonces, significa que yo en un ratito tengo que calcular la derivada primera de S. Si ustedes tuvieran la tabla de derivadas en su mano, o piensen en la tabla de derivadas, ¿existe el mínimo, el valor absoluto en esa tabla de derivadas? ¿Ustedes lo vieron en algún momento el valor absoluto? Creo que no, profe. No.
No está definido el valor absoluto para la derivada. Segundo problema, este es el primer problema, este sería el segundo problema. No está definida la derivada para el valor absoluto. Entonces, ¿qué otra cosa se les ocurre? Valor absoluto, chau. Esto no nos sirve. ¿Qué otra cosa se les ocurre que podríamos aplicar para que siempre me queden errores positivos al cuadrado. al cuadrado? Entonces, la segunda solución, esta era la primera solución, la segunda solución es tomar los cuadrados. Que esta va a ser la correcta. Por eso el método se llama mínimos cuadrados. Porque tomamos los cuadrados de los errores y buscamos que sean mínimos. ¿Cómo buscamos que sean mínimos? Con la derivada primera. Perfecto. Entonces, decimos que S va a ser igual a la sumatoria de K, que va desde 1 hasta N, siendo N la cantidad de puntos datos, de I de K, el punto dato, menos valuando a la función de aproximación con mi punto dato K. Si acá tengo I1, acá va a ser X1. A todo esto lo elevamos al cuadrado y esto que hemos definido ahí es mi funcional de desviación. Funcional de desviación. ¿Y qué nos va a dar? En realidad, nos da una magnitud del error que comete la función de aproximación que utilizamos. ¿Qué función de aproximación? Esta. Si yo utilicé, esperen que... Bien, una magnitud del error de la función de aproximación. ¿Qué significa? Que voy a tener un S1 para la función F1. Voy a tener otro S para la función F2. Y voy a tener otro S para la función F3. Nosotros vamos a saber que la parábola que vamos a obtener va a ser la mejor parábola dentro de todas dentro de las infinitas parábolas posibles. Pero para saber si la familia de parábolas o la familia de la F2 es mejor, lo que hacemos es comparar los S. Si el S1 es menor que el S2, ¿cuál es mejor? ¿La parábola o la combinación de seno, coseno y X? En donde sea La que menor. menor S tenga, ¿se entiende? O sea, solito, si yo tengo un solo S, yo no sé si la función de aproximación es buena o mala. Es como la desviación estándar, no me dice nada. Es una magnitud. Me sirve para poder compararla con otro S de otra función. Ahora, si ustedes sacan dos parábolas, eso estaría mal, porque el método, sea como sea, siempre les debería dar la misma parábola. Completa, ojo, ¿no? Pueden tener una parábola incompleta sin este término, por ejemplo.
¿Seguiría siendo una parábola? Sí, Claro, pero es distinta. ¿Se entendió eso? Y se supone que si son todos polinomios, los polinomios de grados más altos deberían ser mejor o deberían dar un mejor ajuste que los polinomios de grado más bajo. Por ejemplo, la parábola debería ser mejor que la recta. Porque una recta, por ejemplo, tendría una gráfica así. Podría ser muy bueno en una parte de los puntos, pero muy mal en esta otra. ¿Se entendió? Chicos, ¿cómo venimos? Bien, profe. ¿Bien? Ok, Profe, una consulta. En la parte digan. en los prácticos, ¿las funciones de aproximación las dan ustedes o las tenemos que inventar nosotros? Bien, muy buena pregunta. En el práctico se las vamos a dar nosotros. En la vida real las deberían ustedes inventar. Pero Perfecto, a los gracias. fines de la materia, en el práctico se los damos nosotros. Ok, bueno, perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tratar, porque ¿qué dijimos? Que este funcional de desviación tiene que ser mínimo. Fíjense acá, acá. Tiene que ser mínimo. Tenemos que determinar la derivada primera de S respecto de cada una de las incógnitas. ¿Y quiénes son las incógnitas? C1, C2 y C3. A eso se le llama la minimización del funcional de desviación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a borrar el pizarrón. ¿Puedo cambiar? ¿Sí? Sí, Ok. ¿cómo dijo, profe, que se llamaba? Ahora lo escribimos. Vamos a hacer la minimización del funcional de desviación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es volver a escribir a la S, que acá les escribí en el otro slide, que es la sumatoria de K, que va desde 1 hasta N. ¿Qué era N? La cantidad de puntos que nos daban. La cantidad de puntos datos. ¿Qué es f de x? La la función de desviación. acción. La función de aproximación. Aproximación. ¿Qué es xk? Un punto dato que acompaña a ik, que es el par ordenado. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a incorporar, me voy para el anterior, a la función de aproximación, esta función de aproximación, la vamos a poner, esta formulita que tenemos acá, no sé si me ven, esta formulita que tenemos acá, la vamos a poner en, la vamos a poner dentro de la otra función, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, volvemos al que estábamos haciendo y escribimos. ¿Cómo era f de xk? Sumatoria, díctenme, ustedes los tienen ahí, de j que va desde 1 hasta m. ¿Qué era m? La cantidad de términos de la función. La cantidad de términos de la función de aproximación. ¿Qué son los c? Los coeficientes Los coeficientes de la función de aproximación, que son mis incógnitas, ¿ok? ¿Y qué son los phi? son funciones que dependen de x. Muy bien. Si acá tengo que está evaluado en K, en XK, acá le tengo que poner K porque está evaluado, ¿ok? ¿Me siguieron?
Entonces, todo esto sería el cuadrado. Entonces, vamos a escribir. M es la cantidad de términos de la función de aproximación. Todo esto que tenemos acá es la función de aproximación valuada en xk. Y k es punto dato. CJ son las incógnitas. ¿A alguien le queda alguna duda? Y phi j es, en cada término de la función de aproximación, la funcioncita que depende de x. El cuadrado es para eliminar los errores que se compensaban. Y n es la cantidad de puntos datos. A nadie le queda ninguna duda, ¿cierto? ¿Qué queremos hacer? Queremos hacer que S' sea igual a 0 para minimizar el funcional de desviación, pero como tenemos muchas incógnitas, ¿cuántas incógnitas vamos a tener? ¿Qué cantidad de Y M. incógnitas? M. Muy bien. Tenemos M incógnitas. ¿Qué era M? Cantidad de términos. De término de la función de aproximación. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que hacer derivadas parciales con cada una de las C. Porque las C son las incógnitas. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vamos a trabajar algebraicamente. Dentro de este paréntesis grande que tengo elevado al cuadrado, ¿cuántos términos tengo? Si lo miro así, es como si tuviera dos términos. Mi primer término es IK, mi segundo término es esta sumatoria que a la vez tiene más términos. Pero si lo miro así en conjunto, es como si yo tuviera un primer término y otro segundo término. Es un binomio al cuadrado. ¿Cómo se resuelve? Como el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término. ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí, profe. Si todos me entendieron lo que estoy diciendo, escucho cómo sería la primera resolución algebraica de esta parte. ¿Ese sería igual a qué? XK cuadrado. Bueno, muy bien. Primero pongamos la sumatoria. IK, porque esto es una I, ¿no? IK, perdón. Sí, IK al cuadrado menos el doble producto, si escucho, De IK por la sumatoria, ¿por qué sería? Por toda la sumatoria. por la sumatoria de la J, que va desde 1 hasta M, de CJ, FJ, de XK. Muy bien, más el cuadrado Todo del el primero término de la menos el doble sumatoria producto del cuadrado. primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Quién sería el segundo? Chicos, La la segunda sumatoria. sumatoria. Sí. Ok, entonces sería la sumatoria de CJ por FJ de XK elevado al cuadrado.
Y hemos resuelto este primer cuadrado, lo hemos distribuido adentro. Bien, y ahora vamos a hacer la derivada parcial de S respecto de la primera incógnita que sería C1. Profe, Sí, ahí después de hacer 2 por A por B, ¿no sería resta a B al cuadrado, digamos, a la sumatoria al no, cuadrado? es la resta va solamente acá y acá siempre va a suma. ¿Esta es la que me Ah, estás ok. preguntando? Sí, Siempre va a suma. Es el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Ya sea negativo o positivo, esta siempre va a suma y acá cambia. En el segundo término es positivo en caso que sea positivo y negativo en caso que sea negativo. ok. Gracias, profe. No de nada. Ok, ¿cómo sería la derivada? A ver, ¿cómo sería mi derivada? La sumatoria va a quedar como sumatoria, porque es la suma, o sea, la sumatoria es la suma de las derivadas parciales, ¿ok? De las derivadas de acá, de adentro. ¿Respecto de qué estoy derivando? ¿Cuál es mi variable? C1. Uno. C1. Todo lo que no sea C1 es constante. Entonces, hagamos de cuenta un ejercicio. Si yo hago la derivada de X, ¿cuánto me da? Y quedan 1. ¿Cuánto? 1. Muy bien. Si yo hago la derivada de X al cuadrado, ¿cómo me da? 2x. Muy bien. Si hago la derivada de 5, ¿cuánto me da? 0. Si hago la derivada de Y, si estoy derivando respecto de X, ¿cuánto me da? 0. 0. ¿Estamos de No, acuerdo que con ni. eso? Que ni, porque no es constante. Y es una Ah, igual que constante. La sí, derivada de sí, una igual que constante, 5. ¿cuánto da? Sí, sí, sí. 0. Si es constante, da 0. Muy bien. Listo. Recordamos cómo son Profe, si fuera derivadas. XY, X por Y sería Y. Claro, si fuera X por Y, sí, porque la constante por la derivada de la variable, pero acá es solito Y. ¿Ok? Bien, bueno, si fuera X por Y, donde X es la variable, el resultado sería Y, porque es la constante por la derivada de la variable, y la derivada de la variable me daba 1. Sería así. ¿Se entendió lo que comentó su compañero? Sí. Bien. Ok. Recordando esto, nos concentramos en lo que tenemos que derivar. Lo que estamos derivando es respecto de C1, o sea que mi variable es C1. Es la que estoy derivando. Bien. Y ahora nos concentramos y derivamos. Si yo tengo IK al cuadrado, sabiendo que mi variable es C1, ¿cuánto me da? 0. Muy bien. 0. Menos. Ahora pensamos. ¿Puedo borrar esto? Sí, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar ahí por las dudas. 2IK por la sumatoria de CJ phi J. Si yo esta sumatoria la extiendo, sería C1 por phi1 de XK más C2 por phi2 de XK. La función de aproximación, ¿sí? Por ejemplo, que tenga 3 términos. Pero, profe, ¿no se te anula directamente por el XK? Ah, no, no dije nada, perdón. Bien. No te entendí la pregunta, pero no, porque el XK está evaluado, va a ser un número. Sí, sí, El después lo XK pensé. va a ser un número. Ok. Si yo tuviera esta función de aproximación, esta sumatoria, m fuera 3, tendría esta función. C1, C2, C3, Φ1, Φ2, Φ3. ¿Estamos de acuerdo? Si estoy derivando respecto de C1, ¿cómo sería la derivada de todo esto?
Te queda solo el término con C1, profe. Exacto. ¿Y cómo sería? Me quedaré como phi1 de xk. Exacto, porque C1 sería 1, Φ1 actúa como variable, es la variable por la derivada, la constante por la derivada de la variable, que es 1. Y este me quedaría en 0, y este me quedaría en 0, ¿por qué? Porque no hay C1 en este término y no hay C1 en este término. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, profe. Chicos, ¿tengo algo que repetir? ¿No? No, profe. Muy bien. Entonces, si yo a su vez también tengo por 2 por IK, también sería como una constante. Sería la constante por la derivada de la variable. Entonces, el resultado de este segundo término derivado sería igual a ¿qué? 2 por xk por phi1 de xk. Exacto. Necesito saber, esta es la parte más difícil, si todo el mundo entendió eso. ¿Puedo repetir, profe? Sí. La derivada de C1, si nosotros a esta parte, me voy con el punterito, si a esta parte lo extendemos, sería Φ1 de xk. Pero a su vez, eso está multiplicado, porque tengo un por menos 2ik, que actuaría, como no tiene C, como una constante, como está ahí. Entonces, la derivada de todo esto sería la constante, que es menos 2ik, por la derivada de la variable, que ya vimos que era Φ1 de xk. Por eso me da esto. ¿Se entendió ahora? Ah, sí, 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 no había entendido que ¿Sí? es lo que había que entender. Bien. Ok. Más. Y ahora tenemos que derivar el cuadradito este, el cuadrado este. U al cuadrado es 2 por U prima. U al cuadrado es 2 por U prima. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Chiquis? Sí, Sí. profe. Muy bien. Escucho entonces. Esto sería 2 por U. ¿Qué es U? Todo lo que está dentro del paréntesis. Sumatoria de J que va desde 1 hasta M, de CJ por Φj de XK por U prima. ¿Y a qué sería igual U prima? Fíjense, ya lo tenemos acá resuelto. ¿A qué sería igual? A phi j de xk. Φ1, porque estamos derivando respecto de C1, Φ1 de XK. Esto. ¿Sí? ¿Se entendió o no? ¿Dudas? ¿Pequeños? No, ¿Vamos profe. bien? ¿Qué repito? ¿O vamos bien? A ver, ¿cuántos tengo? Cada vez tengo menos, 29. 29 Profe, sí o dudas. Diga. profe, es la sumatoria y después todo el resultado de esa sumatoria se multiplica por Φ1 de xk, ¿no? No, es un por. Va a O ir, sea, este dentro de la F1 va a sumatoria. ir afectando a cada uno de los términos de la sumatoria. Claro, por eso es como Igual que que se este 2. resolviera primero toda la sumatoria y después se multiplicara por... No, 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 porque vos tenés que. Bueno, sí, es más o menos lo mismo. O sea, Porque no vas está a dentro de la hacer sumatoria F1 de la de XK. multiplicación, digamos, aunque podría estarlo. Sí. Vas a ver que no te va a afectar. Ya ahora lo vemos. Sí, este va a estar en cada uno de los términos, ¿eh? Este va a estar en cada uno de los términos. Claro, sí, sí, como si se distribuyera. Sí, se distribuye. Ok. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué se hace con la derivada primera? ¿Se iguala a? A 0. ¿Por qué? Porque estamos buscando un mínimo. Entonces, esta derivada primera la tenemos que igualar a 0.
¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Este 0 no está, se va. En este término tengo un 2 y en este término tengo un 2. ¿Qué significa? Que lo puedo sacar como factor común. Y ese 2, que va a estar multiplicando, va a pasar dividiendo a este 0 y me va a quedar 0 dividido 2 igual a 0. Entonces, saco factor común 2, no se me desaparecen por arte de magia, y como está multiplicando, pasa dividiendo y me va a quedar del otro lado 0 dividido 2, que es igual a 0. Por lo tanto, me va a quedar, si a esta sumatoria a su vez le aplico distributiva al primer término y al segundo término, me queda menos ese menos la sumatoria de k, que va desde 1 hasta n, de i sub k, porque el 2 ya lo saqué factor común y se fue, por phi 1 de xk, más la sumatoria de k, que va desde 1 hasta n, de la sumatoria de j, que va desde 1 hasta m, de cj phi j de xk, por phi 1 de xk. Esto es igual a 0. Si quieren, pongamos acá el 0 sobre 2 para que vean que les queda 0. ¿Todo el mundo de acuerdo con lo que escribí? ¿Alguna duda? ¿Dudas? No, profe. Muy bien. Por último, y reacomodando, nos va a quedar. Vamos a cambiar las sumatorias. Estas dos sumatorias las vamos a dar vuelta. Vamos a primero poner la sumatoria de j, que va desde 1 hasta m. Este término que está negativo va a pasar para el otro miembro. Me quedo con este segundo término y doy vuelta a las sumatorias. J, que va desde 1 hasta m. Lo único que tengo que depende solamente de J es CJ. Estos otros dos dependen de J y de K, y esta depende de K. Entonces, sumatoria de J, que va desde 1 hasta M, de CJ, que van a ser mis incógnitas, por la sumatoria de K, que va desde 1 hasta N, este es un 1, de, y doy vuelta. Primero pongo el phi 1, es un por, así que no pasa nada, por phi j, díganme si me van entendiendo. Voy despacito para que puedan ir pensando y copiando. Phi j de xk. Lo único que hice fue dar vuelta a estos dos términos y dar vuelta a la sumatoria del cj, ponerlo del lado de la sumatoria que afecta. En el otro miembro voy a copiar el primer término que tenía negativo acá, que como está restando pasa sumando y me queda sumatoria de k, que va desde 1 hasta n, de ik por phi 1 de xk. Entonces, si tratamos de generalizar esta funcióncita, si en vez de hacer derivada respecto de C1, lo hiciéramos de manera genérica respecto de CI, o sea, cualquier coeficiente I,
¿qué sucedería? En vez de cada vez que me aparezca un 1 del C1 o un Φ1, lo tengo que reemplazar por I. Entonces, cuando aparece Φ1 de XK, lo tengo que reemplazar por Φi de XK. Porque si yo acá hubiera derivado respecto de C2, el resultado sería Φ2 de XK. Y si hubiera derivado respecto de C3, el resultado sería Φ3 de XK. Si a esto lo llamamos I, acá sería Φ de X, Φ1, Φi de XK, que es el resultado que me reemplaza o me generaliza a cualquier derivada. ¿Se entendió eso? ¿Vamos bien? Profe, en la última Entonces, sumatoria lo que hizo únicamente es agarrar el segundo término, separarlos con sus coeficientes respectivos, digamos, C1 con, o sea, el CJ con J y todo lo que tiene K con la sumatoria de K. sí, Y después lo único que hizo es pasar el primer término el al primer otro lado, término digamos. lo pasé para acá. ¿Solo eso se hizo? Solo eso, mirá. Este que está restando, ¿cómo pasa para el otro lado? Sumando. Sumando. ¿Y lo ves que está exactamente igual? Sí, Bien. Y lo que hicimos acá fue reacomodar. Esta sumatoria pasó primera. J que va desde 1 hasta M. ¿Quién afecta J? La CJ solamente le afecta la sumatoria de J, por eso lo dejé ahí. El Φ, J de XK, también está afectado por el K, entonces lo tengo que dejar en el segundo, para que esté afectado por la J de la primera sumatoria y el K de la segunda, ¿lo entendés? ah, bien. Entonces esta queda acá. Y el Φ1 de XK lo puse primero por una regla mnemotécnica que vamos a necesitar ahora. Pero esto podría estar en primer lugar o en segundo lugar, no afecta. Bien, ¿Sí? bien. Muy bien. Ok, ¿y qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer este cambio, vamos a generalizar. Si no hubiéramos derivado con un C1, sino derivado con cualquiera de los coeficientes CI, el resultado sería el siguiente. Entonces, generalizando, tendríamos sumatoria de J que va desde 1 hasta M, CJ, no cambia nada. Sumatoria de K que va desde 1 hasta N, no cambia nada. Acá sí cambia. ¿Qué tengo que cambiar? En vez de poner Φ1, ¿qué tengo que poner? Phi de Fidei. XK. Entonces, acá sería Phi, sigo con azul, de XK, por Phi J, no cambia nada, de XK, igual. Sumatoria de K que va desde 1 hasta N, de IK, y acá de nuevo vamos a tener que cambiar. En vez de poner Φ1, ¿qué tengo que poner? Fidei. Phi de XK. Y de esta manera hemos logrado la minimización del funcional de desviación. Con esto, cuando yo arme, cuando I vale 1, voy a obtener la derivada de S respecto de C1, como hicimos acá. Este va a ser mi término independiente. Si mi función de aproximación tiene 3 términos, voy a armar un sistema de ecuaciones lineales 3 por 3, que va a ser simétrico, en donde
Las incógnitas son los C. El phi por phi j es el phi fila por phi columna, en donde van a ser números, porque van a estar las funciones phi evaluadas por xk, y el término independiente es este. El término independiente van a ser los i datos por el phi fila. Entonces, para terminar de comprender, cuando resolvamos este sistema de ecuaciones lineales, lo tenemos que resolver, ¿qué vamos a encontrar en la resolución? Los valores de C1, C2, CJ, los coeficientes de la función de aproximación. Entonces, si era una parábola, cuando resolvamos este sistema de ecuaciones lineales vamos a encontrar los C. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo sería el resumen para el práctico. ¿Puedo cambiar? Profe, consulta, ¿el término independiente es el phi de i? El término independiente va a ser todo, no, va a ser todo esto, va a ser tu término independiente. Ah, bien. Lo que tenés del otro lado del igual. ¿Está? Entonces, resumen para el práctico. Nos van a dar como datos una tablita de puntos, me van a dar mi función de aproximación, que va a tener esta forma. Me van a dar una o dos funciones de aproximación para buscar cuál es la que mejor aproxima a los puntos datos. Entonces, vamos a tener que, en esa función de aproximación, identificar los phi dentro de la función de aproximación. Por ejemplo, en una parábola, ¿quién sería el phi 1? Y sería x al cuadrado. X cuadrado. Muy bien. ¿Quién sería el phi 2? X, X. ¿Quién sería el phi 3? x a la 0. Perfecto. Entonces ahí tendríamos los phi, que aquí es la 0 es 1. Vamos a armar un sistema de ecuaciones lineales. Observar que cada a y j de la ecuación, del sistema de ecuaciones lineales es la sumatoria del phi por el phi j, todos evaluados en los xk. Esto es una regla mnemotécnica. Por eso necesitaba que el phi los di vuelta para que fuera la phi fila. Ahora vamos a hacer un práctico y vamos a ver cómo se resuelve esto. Vamos a hacer un práctico completo. Entonces, mi sistema de ecuaciones lineales sería, déjenme ver si tengo espacio, no. Lo vamos a hacer acá arriba. Si digo que es phi fila por phi columna, a ver, si yo defino, mi función phi en este ejemplo, mi función de aproximación, ¿cuántos términos tengo? 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, voy a tener un sistema de ecuaciones lineales que va a ser de 3 por 3. Si yo defino que esta es la columna 1, esta es la columna 2, esta es la columna 3, esta es la fila 1, esta es la fila 2 y esta es la fila 3, y acá van los términos independientes. Bien, siempre cada elemento A y J, este elemento, ¿cómo se llama? El que está acá.
es el A11, ¿cierto? ¿Se acuerdan algo de álgebra del sistema de ecuaciones lineales? Este es el A11. ¿Este de acá cómo se llama? A1, A1, 2, ¿Este de acá? A1, A1, 3. 3, ¿Este de acá? A2, 1. Muy bien. A22, A23, A31. ¿Todo el mundo se acuerda o no? Bien. Acá adentro voy a tener la sumatoria de K que va desde 1 hasta N. Como lo tengo chiquitito, no lo voy a escribir tanto, ¿sí? Phi fila. ¿Cuánto es el phi 1? Phi fila. Phi 1, porque la fila es la número 1. Phi fila. ¿Cuánto sería? Chicos, el phi 1. Y sería X al cuadrado. Bueno, vamos, despierten. Entonces sería phi fila, que es x cuadrado. Phi columna, ¿cómo se llama la columna? Es la columna 1. ¿Cuánto sería el phi 1? De nuevo, x al cuadrado. Entonces, yo tendría que hacer de mis puntos datos x cuadrado por x cuadrado es x a la cuarta. Entonces, si acá me dan un valor 1, por ejemplo, 0,1, 0,5, 1, 2 y 3 son los x, ¿cómo armaría la sumatoria de x a la cuarta? Hago x a la cuarta, 0,1 a la cuarta, ¿alguien tiene calculadora? 2 a la cuarta, creo que es 16, 3 a la cuarta, y lo que hacemos es sumar y me da un número. Ese número es el que va acá. Acá tienen que completar, ¿no? ¿Se entendió? Así es como armaríamos el sistema de ecuaciones lineales. Armemos el segundo de acá. Phi fila, ¿cuánto sería la phi 1? Porque estamos en fila 1. X al cuadrado. Muy bien. ¿Y cuánto sería phi 2? Porque estamos en la columna 2. Phi fila por phi columna. X. X. Entonces acá tendríamos que armar x al cubo. 1, 2 por 2, 4 por 2, 8. 3 por 2, 3 por 3, 9. Por 3, 27. Acá alguien que me calcule el 0,1 al cubo es 0,001. Calculadoras, vayan a buscar calculadoras. Las vamos a 0,001, usar. sí. ¿Cuánto te dio? 0,001. Está bien. ¿Así? Y acá, Un cero más. al cubo te da un cero más. Sí, ahí. Y acá entonces un cero más, me parece. Sí. Bien. Sumamos y me va a dar un número. Ese número va a venir acá. Ok, ¿cómo sería este? ¿Cuánto era el phi 1? X al cuadrado. X cuadrado. ¿Y el phi 3? Es un 1. Listo, queda con x cuadrado. O sea que yo tendría que armar un x al cuadrado acá. Esto me va a dar 0,01. Acá me da 1, 2 por 2, 4. Este hagamos de cuenta que no me lo dan. Y 3 por 3, 9. Entonces el resultado de esto sería 14,01. El 14,01 lo pondríamos acá. Ok. ¿Y acá qué sería? Sumatoria de phi 2, porque es phi fila, phi 2. ¿Cómo sería el phi 2? X. X. Por el phi 1. Perdón, el phi 2 es X, bien. ¿Y el phi 1? ¿X al cuadrado o no?
chicos. Sí, profe. Esto me queda x al cubo, igual que la de ahí, x al cubo. O sea que ya lo tengo. Ya lo calculé, lo pongo ahí y listo. ¿Cómo sería este de acá? Phi2 por Phi2. ¿Cuánto vale el Phi2? X por X. X por X, X al cuadrado. Igual que acá, ya lo tengo. 14,01 iría acá. En este caso, a ver, cualquiera, alguien que me diga, ¿cómo sería? ¿Sumatoria de qué? X por 1. De X. ¿Ya lo tengo calculado? No, lo calculo. ¿Qué sumo? Acá eran las X, acá eran las Y. 3, 5, 6, 6,01. Ese número es el que vendría ahí. Acá, Phi3 por Phi1. X cuadrado. Sumatoria de X cuadrado. X cuadrado. Ya lo tengo. 14,01 lo ocupa acá. Bien, en este caso, ¿qué sería? X. Muy bien. Y en este caso, ojo acá, 1. no. Es sumatoria, sumatoria de K que va desde 1 hasta N. De 1. ¿Cuántas veces tengo que sumar 1? N. N. Exacto. Siempre me va a dar N cuando yo tenga, no da 1, da N, y esto es, ojo, porque siempre se equivocan. Cuando tengo que sumar 1 más 1 más 1 más 1, va a ser N. Ok, ¿se entendió ahí? Y ahora vamos a los términos independientes. Los términos independientes, que no sé si lo tengo escrito o no, los términos independientes, que son los B, ¿sí? El B fila, el B fila, va a ser sumatoria de los I sub K por los phi fila. Siempre, miren acá. Me vuelvo para atrás, perdón, ya vuelvo. El término independiente van a ser los I sub K por los phi fila. ¿Sí? Entonces, ¿cómo los armaríamos? Acá sería sumatoria de los I sub K por phi fila. ¿Cuánto es el phi 1? X cuadrado. X cuadrado. Entonces, ¿qué haríamos? El valor de I por el valor de X y me daría I por X al cuadrado. En la tablita tendría que agregar esto. Bien, la segunda, ¿cómo sería? Los valores de I por X. Y la tercera, los valores de I por 1. O sea que directamente sumo los valores de I. ¿Me siguieron? ¿Cómo venimos? ¿Podría volver a explicar lo del término independiente? Sí, vos vas a hacer, es los valores de I por phi fila. ¿En qué fila estás acá en la primera vez? En la fila 1. ¿Cuánto es el phi 1? X al cuadrado. Siempre son los valores de I por phi fila. ¿En qué fila estás ahora? En la fila 2. ¿Cuánto vale el phi 2? X, I por X. Y en este tercer caso, estás en la fila 3. ¿Ok? Entonces, el phi fila vale 1. Entonces, siempre son los I por los phi fila. I por los phi fila. Así como acá teníamos phi fila por phi columna, acá tenemos los I por los phi fila. De esta manera armaríamos el sistema de ecuaciones lineales. Que si mi función de aproximación tenía 3 términos, el sistema de ecuaciones lineales va a ser 3 por 3, va a ser simétrico y lo vamos a armar. Cada A
y J por los phi fila por los phi columnas, y cada término independiente, los I por los phi filas. Si borramos esto que hemos hecho acá, que esto lo vamos a hacer en el práctico, así van a ser cuadritos así como estos, le muestro el resumen que nos daría lo que nosotros hicimos recién por deducción, para que no quede todo tan amontonado. Acá está, lo único que me está faltando es que la sumatoria va de K, que va desde 1 hasta N, cada sumatoria tiene los mismos idas y vueltas, y fíjense que es lo mismo que armamos nosotros. ¿Lo ven? Las x al cuadrado, x al cubo, digamos en la primera, ¿lo ven que es igual en Profe, este ahí donde dice ejemplo? sumatoria igual a n, es lo mismo ¿Cómo? que pusieron ahí en el uno por uno, ¿no? Claro, pero Donde acá va dice, la sumatoria de K, que va desde 1 hasta N, entonces te va a dar, esto te da N de resultado. Fíjate que yo te lo pongo que te da N de resultado. Porque esto es como si fuera 1 más 1 más 1 más 1, el claro, sí, n. resultado va a ser 4. ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. Bien. Ok, seguimos. Resolver el sistema de ecuaciones por el método de Gauss, técnica de pivoteo, esto no va. Las técnicas de pivoteo no las hemos visto. Al resolver con Gauss, vamos a obtener los valores de mis incógnitas, C1, C2 y C3. Y con los valores de C1, C2, C3, vamos a armar, le ponemos el C1 ahí, el C2 acá y el C3 acá, y armamos la función de aproximación. Y en el caso que tengamos dos funciones de aproximación, vamos a calcular el S de la primera, el S de la segunda. El que mejor ajusta los puntos datos va a ser el que menor S tenga. Y ese sería un ejercicio completo. ¿Sí? Sin todo esto tachado, este sería el resumen para el práctico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Profe, hay una Chicos. pregunta. Si no, si no usamos el método de Gauss para resolver y obtener los C, ¿cómo los Sí, obtenemos? ¿Cómo tenemos esos valores? es que sí o sí lo tenés que resolver con Gauss. Tenés que resolverle el sistema de ecuaciones lineales. Podés hacerlo por sustitución también si es 2 por 2. Pero lo tenés que resolver el sistema de ecuaciones lineales, no tenés otra. Sí o sí, o Bien. sea, no estoy diciendo que no va en el teórico, ¿ok? Pero resolverlo estamos usando, es como que vos me dijeras, ¿cómo hago para resolver una derivada? Y tenés que usar los conceptos de derivadas que ya aprendimos en análisis matemático. Uno, acá tenemos que usar con Gauss resolver el sistema de ecuaciones lineales. Lo que no aplicamos son las técnicas de pivoteo, que esto sí lo dábamos en esta materia, no en álgebra. ¿Se entendió? Sí, No ahora sé sí. si entendí tu pregunta. Sí, sí, sí. Bien, ok. Bueno, entonces, esperen que me voy, les voy a compartir. ¿Están viendo ahora un ejercicio o no? ¿En Excel? Sí, profe. Bien. Bueno, por ejemplo, una empresa de la ciudad de Mendoza se dedica a la fabricación de vinos artesanales en base a información histórica de la bodega. Se sabe que la ganancia, está mal escrito, ganancia, respecto de las unidades producidas,
se comporta aproximadamente según los siguientes valores. Entonces, la ganancia depende de la producción. ¿Quién es X y quién es Y? La producción es X y la ganancia es Y. Muy bien. Les dan esos valores para 150, porque está en miles de unidades. Para 150 unidades ganamos 1.350.000 pesos. Para producir 300, al producir 300 unidades, ganamos 2.300.000 pesos. Para producir 500 unidades, ganamos 3.700.000 pesos. ¿Se entiende eso? Nos proponen tres funciones de aproximación, una parábola completa, un x al cuadrado, no sé si lo ven ahí, con un logaritmo, y una recta, pero que la recta ya nos dicen cuánto vale el C1 y cuánto vale el C2. Encontrar la función que mejor aproxima los puntos datos a esto, o sea, es mínimo cuadrado, y con la función que mejor aproxima los puntos datos, calcular cuál sería la ganancia para producir 575 unidades. O sea que en definitiva me están pidiendo que yo calcule el valor para 0,575, porque está en miles de pesos, con la función que mejor aproxima los puntos datos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes que tendríamos que hacer? Es como si fueran, en un ejercicio completo de mínimos cuadrados, en donde yo tengo que calcular el φ1 es x al cuadrado, el φ2 es x y el φ3 es 1. ¿Se entiende eso? Es lo mismo que hicimos recién. Recordando que es siempre φ fila por φ columna, en este caso siempre sería φ1 por φ1. En este caso sería φ1 por φ2. ¿Se entiende esto? Es lo que hicimos recién, chicos. Díganme si me lo entienden hasta acá. Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Muy bien. Entonces, acá sería x cuadrado por x cuadrado, o sea, x a la cuarta. X al cubo, x al cuadrado. Por ejemplo, este de acá del medio, φ2 por φ2. φ2 es x por x, x cuadrado. ¿Está? Observar que es simétrica. Díganme si esto está claro, es lo mismo que hicimos recién. Nada más que todo esto serían sumatorias. Entonces, ¿cómo sería el práctico? Ustedes esto lo tienen que hacer en papel. Copiaríamos los datos que me dan como en el enunciado. 0,15, 0,3, 0,5, 0,6. 0,15, 0,3, 0,5, 0,6. Los valores de I que me dan como dato. 1,35, 2,3, 3,7 y 2,5. Los copiamos acá. Y luego tendríamos que armar lo que necesitamos para encontrar cada uno de estos valores. Entonces, x a la cuarta. Fíjense, es la potencia de x elevado a la cuarta. O podrían hacer 0,15 por 0,15 por 0,15. ¿Cómo lo haríamos? Esto por 4 veces. Y me da el mismo valor que aquí.
Acá aplicamos la función potencia. Una vez que programamos una, copiamos para abajo, control C, control V. No tengo que programar cada unita. Es la ventaja de usar el Excel y no el papel. En el papel tengo que calcular uno por uno. Luego tenemos x al cubo. ¿Y cómo sería? Bueno, potencia del valor de x, que es 0,15, elevada a la 3. Acá el cuadrado, y todos estos también. Acá el 1 por 1, que lo dejamos demostrado que es n, la sumatoria. Y luego lo que vamos a necesitar para los términos independientes, x al cuadrado por y. Entonces, ¿esto qué sería? El x al cuadrado por este valor y. Fíjense, ¿lo ven? Luego se tienen que sentar a hacer el ejercicio, ¿sí? Y el x por y. Con esto que está de color gris, armamos el sistema de ecuaciones lineales. Fíjense, acá iba x a la cuarta. La sumatoria de x a la cuarta es este. Entonces, en este primer lugar iba el valor de x a la cuarta. Acá la sumatoria de los x al cubo es este valor. ¿Me siguen, chicos? ¿Me Sí, profe. siguieron o no? Sí. Y los valores de x al cuadrado. X, la sumatoria de los x al cubo, x al cuadrado y la sumatoria de los x. Entonces directamente sumo acá. Todo esto lo tienen que hacer en papel. Pero siempre en la misma manera. Son sencillos, ¿sí? Recuerden que simétrica no significa que no lo tienen que poner, lo tienen que armar. Y acá, de nuevo, los x cuadrado por y, los términos independientes, los x por y, y acá directamente la sumatoria de los y, que sería el 985. Sumaron los y ya está. Ok, ya tenemos armado el sistema de ecuaciones lineales. ¿Cómo hacemos? Lo resolvemos por Gauss. Gauss lo que busca es triangular, y una vez que triangulamos descubrimos las incógnitas. Esto repasen la resolución de Gauss o con el PowerPoint o con álgebra. Una vez que resolvemos el sistema, encontramos los valores de C1, C2 y C3. Para saber si hicieron correctamente los resultados, si en la primera ecuación hacen 4 por C1, acá se aplicó pivoteo, esto no es necesario, ¿ok? Esto no lo pedimos. 4 por C1 más 1,55 por C2 más 0,72, 25 por C3, les tiene que dar, bueno, esto estamos al revés, acá les tiene que dar el valor del término independiente. ¿Sí? Acá. Cuando evaluamos acá, les da el valor del término independiente. ¿Se entiende eso? Chicos, ¿cómo corroboramos cuando un sistema de ecuaciones lineales estaba bien resuelto? De esta manera. Bien, una vez que tenemos C1, C2 y C3, armamos la parábola. Listo, ya tenemos la función de aproximación. ¿Cómo sabemos qué error comete la función de aproximación? ¿Con qué? ¿Qué tenemos que calcular? La La suma de sumatoria de errores. errores. Muy bien, la sumatoria de errores. Entonces me vengo acá arriba y lo que está en celestito es el cálculo del error. ¿Cómo era el error? Los valores datos menos la función de aproximación elevado al cuadrado. Entonces, los valores datos los vuelvo a copiar acá para tener toda la S juntita. Valúo en la función de aproximación con cada valor dato, o sea, hago el 21,812
por el x al cuadrado, x 0,15 por 0,15, más 19,8559 por 0,15, menos 1,2908. Y me da el valor de la función de aproximación. Vuelvo a copiar los valores y, que los podría no copiar, los tengo allá, ¿ok? ¿Y acá qué sería? El valor I, que es 1,35, menos 1,1967. 1,35 menos el valor de la función de aproximación. A ese valor lo elevo al cuadrado. Fíjense que me quedan todos positivos. Bueno, acá tengo el S de la función 1, que me da 0,52. ¿Estamos de acuerdo? Esto es un ejercicio completo de mínimos cuadrados. El ejercicio era, bien, la función, ya la tenemos. Tenemos el S1. Tenemos que seguir haciendo. Ahora me dan una función 2 por 2. ¿Sí? Porque tengo dos términos. Entonces, si me voy a resolver, esta que es de 2, phi, la phi 1 es x al cuadrado, ¿cómo sería el phi 2? Logaritmo natural de x, ¿lo ven? Tengo que armar un sistema 2 por 2, de la misma manera, phi 1 por phi 1, phi 1 por phi 2, y phi 1 por los ik, y phi 2 por los ik, es simétrica. Armo el phi 1, armo el phi 2, y acá lo armé de distinta manera, porque no son x a la cuarta, es distinto, ¿ok? Depende de los phi. Hago las sumatorias, y acá tenemos cómo armamos la matriz. ¿Me siguen, chicos, o voy muy rápido? Sí, profe, también. Bien. Una vez que tengo el sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2, lo resuelvo para encontrar el valor de C1 y C2 y armo mi función de aproximación, que va a tener la misma forma que me dieron. C1 por x al cuadrado más C2 por el logaritmo natural de x, pero con los valores que acabamos de obtener. ¿Y qué me está faltando? Tengo que calcular el S. Calculo el error de esta funcióncita con estos valores que acabamos de calcular. Copio los x, valúo en la función de aproximación, copié los y, los resto, los elevo al cuadrado y calculo la sumatoria. ¿Sí? Ok, ¿qué error comete la segunda función? ¿Qué valor me da? Lo tenemos ahí. ¿Cuánto es el error? 2,39. 2,36. Ok, 2,39. Y en esta primera, ¿qué error cometíamos? 0,52. ¿Cuál es la que mejor aproxima los puntos datos? Si La tuviéramos primera. esas dos. Esta, porque el S es más chiquitito. ¿Qué me pedían al final? Me decían, decir cuál es la ganancia para producir 575 unidades con la función que mejor aproxima los puntos datos. Entonces, si yo pongo acá 0,575 y copio esta formulita, me da la ganancia, porque lo tengo que evaluar en la función de aproximación. Entonces, ¿cuál es la ganancia? Si está la ganancia en millones de pesos, ¿por qué tomé 0,575? Porque estaba en miles de unidades. Si me da este número y está en millones de pesos, lo tengo que multiplicar por millones. Entonces me va a dar 2.912.762,24 centavos de ganancia.
Y la tercera que me daban en el ejercicio, en realidad no me la hacían calcular porque ya me daban el C1 y el C2. Entonces, de la tercera, lo único que me pedían era una recta donde ya me daban el valor de C1 y C2. Por lo tanto, ya tenemos la función de aproximación. No tengo que hacer todos estos cálculos que están en gris. Directamente tengo que calcular el error. Para calcular el error, lo que hago es hacer toda la parte de celestito. ¿Y qué me da? ¿Cuál es el error de la recta? 1,31. En orden de mejor a peor, la mejor es la parábola porque es más chiquitito. Segundo es la recta porque me da 1,31. Y tercero sería la parábola con el logaritmo porque me da 2,39. En un parcial, lo lógico sería que les demos, por ejemplo, una función como la F1 o la F2 y otra que ya esté dada, porque si no sería muy largo. Que tengan que en una, como en este tercer caso, calcular el S y una, ya sea la F1 o la F2, calcularla completa. Comparar el S y estaría listo. Profe, una pregunta, ¿con cuántos Sí. decimales vamos a trabajar en los prácticos? Todo depende de las unidades como se las dan. Si les dicen millones de pesos y no puedo trabajar con menos de 6 decimales. Suponete que los centavos los elimines, pero tenés que trabajar con más decimales porque son millones de pesos. Suponete que te digan que no te importan los miles, con 4 decimales sería suficiente. Y en este caso de los X, te afectan después para la resolución del sistema de ecuaciones. ¿Me explicó? Entonces todo depende de tu modelo. Acá el modelo es muy pago, es solamente el uso de unidades. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda de esto? Deberían tener dudas porque no lo han hecho, ¿ok? ¿Qué podemos hacer? Yo les puedo compartir este Excel para que ustedes lo hagan completito a mano y vayan viendo que les dé lo mismo. Guarda con los decimales. ¿Por qué? Porque el Excel utiliza todos los decimales en memoria. Entonces puede que les dé distinto por el truncamiento, ¿ok? Pero les puede servir para una guía. Bueno, no sé, díganme ustedes si les queda alguna duda. Lo importante es que por semana vamos viendo unidades. Esperen que dejo de compartir. Dejo de grabar. Vivimos la unidad 5 completa. Completa. Recording stopped. No, de esta parte no hay ningún práctico, ¿no? Como no hay ningún O práctico. sea, trabajo práctico. No, 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 no. No hay trabajo práctico. Esperen que pongo el video. Ahí estoy. No hay trabajo práctico. Sí, una cosa necesito que ustedes entiendan. Es una semana. Yo doy el teórico, Marce da el viernes el práctico y ya queda terminado mínimos cuadrados. No volvemos. La semana que viene damos sistema de ecuaciones no lineales, teórico el lunes, el viernes el práctico y terminamos. La otra semana damos sistema, ecuaciones diferenciales, que es más largo, es muy, muy largo, porque tiene para una ecuación, para un sistema y para orden superior. Entonces les doy todo el teórico, que no alcanzo a darlo en una clase, y Marce da el práctico el viernes. O sea, es como que vamos, no tenemos mucho tiempo, ¿ok? ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? Les comparto el Excel, ¿les parece que les puede llegar a servir? Sí, profe. Profe. Bueno, ¿alguna duda que les quede?
No, profe. Buenísimo. Sí, Ideal se puede tomar si... desarrollo en el parcial de eso que vimos hoy. Sí, sí, en el parcial puede ir todo. O sea, los teóricos, acá va a haber más desarrollo, casi no hay. La aplicación de práctico es el práctico, o sea que si se toma práctico, en el teórico sí o sí hace falta que estudien los desarrollos y puede ir una aplicación mínima, por ejemplo, que les pidamos cómo sería, les vuelvo a compartir para que lo vean. Acá. O sea, como un teórico aplicado. Como un teórico aplicado, ahí lo ven, ¿cierto? Para el PowerPoint. Esperen que ¿dónde está? Ahí está. ¿Por qué? A ver. Ahí vamos. Supongamos que le digamos que desarrollen, les estoy inventando una pregunta, que desarrollen la derivada de S respecto de C3. O sea, todo esto para C3 aplicado a una función de aproximación dada. ¿Me explico? Entonces tendrían que hacer el teórico aplicado todo esto con C3. Por ejemplo, ¿no? Profe, pero ahí en realidad no estamos reduciendo a la mínima expresión o a, ¿cómo se dice Sí, esto? O al final daremos un término generalizado, pero da lo mismo, usemos claro, C3, C1 o no. claro, pero lo podrían hacer con un C3. Entonces acá sería, ¿cómo sería la derivada? Y con Phi3 de tres. XK, acá sería Phi3, ¿se entiende? Y el desarrollo sería el mismo, nada más que con un C3, pero todo el desarrollo, no este al final con el C3, ahí sería Phi3 y acá sería Phi3. ¿Me explicó? Sí, sí. Eso sería, por ejemplo. O que le hagan el desarrollo completo, o que expliquen las generalidades del método, que sería toda esta parte, o que hagan la minimización del funcional de desviación, que sería toda esta otra. ¿Me explicó? Listo, profe, se entendió perfecto. Muy bien. Bueno, estamos, ¿sí? Si no les queda ninguna duda, ideal sería que para el viernes, si pueden, traten de hacer por lo menos del ejercicio que yo les mande, que es el Excel, aunque sea una de las dos, para que ya hayan visto algo completito, desarrollándolo ustedes en papel. No es lo mismo ver el Excel que desarrollarlo en papel. Cosa que el viernes, cuando Marce les explique todo en papel en clases, no les quede ninguna duda y pueden ya dejarlo estudiado el tema. Si ustedes desarrollan el ejercicio completo que yo les mande el Excel, más lo que la Marce les explique, ya queda estudiado el tema práctico. No tienen que volver a hacer. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Profe, consulta para más adelante. Diga. ¿Nos que son 3 unidades o 4 unidades, dijo? 3. ¿Y es una por clase? Una por clase, salvo la última, que me puede llegar a llevar una clase y media. O sea, ya, ya la terminamos, más o menos. Ya. Es más, eh, el parcial, en teoría, tenemos esta semana, mínimos cuadrados. La semana que viene, que es del 3 al 7 de noviembre, vemos, del 3 al 7 de noviembre, ecuaciones no lineales. Del 10 al 14,
Vemos ecuaciones diferenciales. Y el parcial es el sábado 22. Entonces nos queda la última semana para repaso y terminar lo de ecuaciones diferenciales que me falte. Y tenemos parcial. Por eso es importante que vayan resolviendo, o sea, que vayan haciendo ejercicios para que les quede resuelto el práctico de cada unidad. Si ustedes vienen el viernes al práctico, con el práctico un ejercicio de lo que yo les mande ahora en el Excel, con eso ya queda resuelto, lo resuelven ustedes y ya está, queda estudiado. Es muy sencillo si lo van haciendo. ¿Estamos? ¿Los libero? Listo, ¿Alguna profe. duda? Gracias. Nos vemos Gracias. entonces.